Estimado Bayardo, ¿se le puede saludar? Claro que sí, Danilo. Gusto saludarlo. Bienvenido al programa, mi querido Bayardo. Usted me dijo que antes de comenzar a platicar, quería expresar la puesta de condolencia. No, y te quería reiterar la solidaridad con Mariano, con sus hijos e hijas, por la dolorosa partida de Nanda, ¿no? Una mujer que definitivamente es un ejemplo de trabajo, de organización, de entrega. Yo diría que ella era el alma de este canal, canal que siempre ha estado abierto a todos nosotros, de tal manera que esperamos que su partida estimule a la familia no solo a mantener, sino a mejorar ese legado de apertura, de amplitud, para que los nicaragüenses sigamos teniendo esta opción. Yo he estado esperando desde el primer momento, llamé para expresar mi solidaridad con Mariano, que son viejos amigos, y estamos esperando que venga los restos de ella para acompañarlos en la honra fúnebre. Quería tocar un tema porque a mí me gusta cuando platico con don Bayardo, me gusta tocar todos los temas, pero quiero comenzar por un tema, don Bayardo, que nos molesta a nosotros. El tema de lo que pasó con el camarógrafo y la periodista de Canal 12 por estos motorizados. Se lo quiero preguntar a usted, comandante, por dos razones. Si hay una persona que llegaba a la universidad con otra mujer estudiante, ¿verdad?, clandestinamente, y notaba charlas, incluso en la universidad, era este joven que ustedes ven aquí, que llegaba a hablarnos, ¿verdad?, por qué era la lucha en contra de Somoza. Y este es un señor que llegaba en los momentos más difíciles de la dictadura, cuando había seguridad del Estado, cuando nos vapuleaban a los estudiantes, cuando tantas cosas pasaban. Yo el día que miraba, comandante, ahí a esta gente que estaba vapuleando al Canal 12 y a otras personas, me hice una reflexión, ¿verdad?, de que no era lo que nosotros pensábamos que debería ser Nicaragua. Yo, por el respeto, la consideración y la admiración que le tengo a usted, ¿qué opina de esta situación usted? Claro, para mí ese es un hecho no solo lamentable, sino también censurable. No sé quién es esta gente, pero lo que estoy seguro es que no están siguiendo los lineamientos que ha trazado el Frente Sandinista desde que nos denominamos Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Incluso para esta jornada 35-19, desde la Secretaría de Comunicación y Ciudadanía se ha hecho llamados reiterados a darle un carácter nacional a estas celebraciones, que no solo es sandinista, que es de todo el pueblo, y que los sandinistas más bien tenemos que tratar de ganarnos cada vez más la comprensión, el apoyo, la participación del pueblo nicaragüense. Eso no significa que todos los sandinistas, todos los nicaragüenses van a volverse militantes sandinistas. Sí. Así es que nada tiene que ver con un llamado a la reconciliación, a trabajar juntos, a marchar juntos, que pues una gente quiera expresar su desacuerdo sobre un tema que ni siquiera es de tipo político, es un tipo de visión social, de mucho debate alrededor de la ley 779, alrededor del aborto terapéutico, etcétera. Entonces no justifica para nada que alguien vaya y agrega una manifestación de ese tipo. Sí. Así que si las personas que lo hicieron creen que con eso están ayudándole al sandinismo o están defendiendo el sandinismo, me parece que es un método equivocado. Bueno. Fíjate que yo ayer que anuncié que venía usted, porque lo anuncié casi como adivinanza, me decía mi camarógrafo Brad Pitt. Me explicaba, me decían, hombre, me decía, los sandinistas acaban de golpear a un camarógrafo del Canal 12 de la periodista y va a invitar a Bayardo Arce. Una cosa es... y anunciaste que yo venía. Sí, pero a manera de adivinanza. Y entonces la gente descubrió quién era usted. Yo le decía a alguna gente, una cosa es esos motorizados, que son posiblemente algunos militantes, algunos representantes del sandinismo, y otra cosa es que venga aquí una persona, ¿verdad?, como Bayardo Arce, que ha estado vinculado en el desarrollo del país, son dos cosas diferentes. Y ahorita, que yo le hago la pregunta, ¿verdad?, me demuestra cada día más la capacidad de Bayardo Arce de decir, censuramos ese hecho.
Porque no es de gallardoarse, yo creo que en la dirección sandinista ninguno de nosotros va a aplaudir un hecho de ese tipo, ¿me entendés? Porque, es decir, no está en la lógica de un gobierno de reconciliación, de unidad nacional, de un gobierno que proclama su inspiración cristiana, solidaria, socialista, ¿ves? Y que tiene una fuerza enorme, como se demuestra en las encuestas, pues. Sí. Y entonces, si 100 ciudadanos quieren expresar su desacuerdo dentro de las libertades que el sandinismo le conquistó al pueblo nicaragüense, precisamente, hombre, y nosotros queremos demostrar que mayoritariamente ellos están equivocados, pues si ellos llegan 100, yo llevo 1000. y expreso mi punto de vista. Hoy me gustó, yo creo que se le metieron un gol. ¿Ves? Que la prensa es un periódico que yo califico de nihilista, todo es negativo. En su suplemento de hoy hace una encuesta entre jóvenes, ahí de los jóvenes, ¿no? ¿Qué significa la revolución para ellos? Y para todos ellos significa cambio, libertad, ¿entendés? Una cosa mejor. En esto ellos tienen una sección que le llaman, para mí, ¿cómo se llama? Es como para mí la revolución. Sí, ahí están todos los chavalos que están diciendo cosas positivas. Y en eso tenemos que estar, ¿me entendés? Aquí le preguntan, voy a leerlo rápidamente. Este es el suplemento de la prensa, no es el 19 digital. Para mí la revolución es Eliezer Hernández, una forma de cambio de vida de los nicaragüenses, el rompimiento de una anarquía que tenía Somoza, fue restituir los derechos que se habían perdido. Y así aparecen todos. Enfócame aquí. Creo que le metieron un gol a la prensa. Los dueños de la prensa siempre están queriendo decir lo contrario de eso, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que esta es una expresión precisamente de lo que pensamos los sandinistas, lo que piensa el pueblo nicaragüense, y pues siempre habrá pequeñas minorías que se equivocan creyendo que hacen bien y no atinan. Pero es significativo que son jóvenes que nacieron hace 20 años, ya había pasado la guerra, la revolución, sí, y tienen esa opinión. Y yo por eso siempre he dicho que hay que reflexionar los partidos de oposición en el discurso. Si agarran este suplemento, los partidos de oposición tendrían que darse cuenta cuál es el discurso, no el que tienen, pues tiene que ser otro. Precisamente la fortaleza del sandinismo y se estimula permanentemente está en la juventud, en que hayan las nuevas generaciones con capacidad de relevo, de mejorar incluso lo que nosotros hemos podido hacer y seguir sacando este país adelante. Porque estamos llegando a 35 años del triunfo de la revolución y bueno, todavía reflexionaba yo anoche que a estas horas estaba organizando en Matagalpa enviar, me acuerdo, a Víctor Hugo Tinoco a Jinotega, a terminar de sofocar Jinotega. Sí. Envié otra columna a avanzar a Managua sobre Sébaco y yo me dirigí a caerle a Huaco, ¿me entendés? De tal manera que ya en lo que para nosotros era la ofensiva final, hay que recordar que se había hecho una especie de acuerdo de que íbamos a parar las acciones militares una vez que Somoza abandonara el país y el señor Urcullo Maliaño entregara el gobierno a la Junta de Reconciliación Nacional. Y como incumplieron, porque ahora se sabe que Somoza había hecho un plan que cumplía Urcullo, de que no iba a entregar el gobierno, que iba a tratar de ganar tiempo con los norteamericanos, etcétera, pues nosotros nos aprestamos para avanzar sobre Managua, porque en el momento en que entregara Urcullo Maliaño la banda, se suspendían las acciones y las fuerzas quedaban hasta donde hubieran llegado. Así es. Entonces, el propósito nuestro era ya estar en Managua, aparte de las fuerzas que habíamos comenzado a reactivar internas de la resistencia urbana. Entonces, pues hicimos esos planes de avanzar. Recuerdo, como te digo, mandamos a Víctor Hugo a sofocar Jinotega, avanzamos sobre
Sebaco, me fui yo al frente de las tropas, dejamos gente en Matagalpa controlando la situación y bueno, reflexionando sobre eso, pasaron ya 35 años, creo que hemos logrado, después de un impasse de 3 gobiernos en que estuvimos fuera nosotros, hemos logrado retomar el paso, avanzar en conquistas económicas, sociales, ir mejorando la vida de la población, mejorando las condiciones del país, pero nosotros estamos claros que la tarea es inmensa, que los retos están planteados, que todavía tenemos muchísimo que hacer y eso obviamente es una tarea que seguramente se irán culminando las nuevas generaciones en la medida en que logremos que piensen como piensan y se expresan todos esos muchachos que salieron como el último gol del Mundial sacado en el periódico que todo lo ve negativo. Yo recuerdo, llegamos al aeropuerto y de pronto todavía aquí el comandante Pantaleón, ¿verdad? ¿Sí era? Yo, ¿Vos? José León, José León, Chepe perdón, León, Chepe sí. León. Hablaba así. Todavía estaba con el síndrome de la identidad, ¿verdad? Bueno, más o menos. Estaba así, ¿eh? Y que yo recuerdo que a mí me tocó, fue el primero en entrar a Managua y en todas las cosas que pasaron en esa época logré llegar precisamente a las instalaciones de lo que era el Canal 2 y la radio ABC, que era lo único que estaba transmitiendo. Entonces desde ahí pude comunicarle por radio a todas las unidades, sobre todo las del norte, pues que venían, yo venía con Luis Carrión, más atrás venía Henry Ruiz, que se había quedado en la zona de Huaco organizando, y sabía que veníamos avanzando, nuestra gente, estábamos en comunicación desde Occidente, desde Masaya, de todo el país, bueno, avisarle que ya Managua estaba bajo control, que el avance podía ser más acelerado, pero ciertamente había un síndrome todavía, no estaba muy claro de la situación y por supuesto yo no dije aquí ya habla Bayard Duarte, nada por el estilo, ¿verdad? Entonces todavía ocultando mi identidad, como nos vimos obligados durante muchos años en la lucha contra la dictadura a escudarnos en seudónimos para poder sobrevivir precisamente a esa política de agresión, de represión que nos tocó vivir en la época somocista. Solo quisiera, porque a mí me gusta recordar la historia, a otros no, a mí sí me gusta recordarla. Yo quisiera que también usted recordara a alguna gente aquí, cómo hacía para usted llegar a la universidad, ¿verdad? Y entonces a nosotros nos decían, en tal auditorio, en tal hora va a haber todo esto es clandestino, ¿verdad? A nivel del FER, que te informaba. Y va a estar un compañero dirigente como Juan Pérez. Y yo miraba que estos ciudadanos andaban aquí unos periódicos. ¿Quién andaba en ese periódico usted, Humberto? Una pistola. ¿Cómo claro? No, en Estelí, que era una población muy religiosa y la situación era más complicada, pues, a lo mejor mis amigos de la Iglesia Católica me censuran, pero tuve que calar una Biblia para andar una granada. Yo andaba que andar una granada en la Biblia, porque a veces me puse, con perdón de los curas, la cosita blanca aquí, pues para poderme mover en la ciudad, bueno, en las circunstancias. Ahora, en la universidad, afortunadamente, sobre todo, el León era más complicado, movernos. Pero, por ejemplo, aquí en el recinto universitario Rubén Darío, como era más abierto, podíamos entrar desde distintos lados y salir desde distintos lados, de tal manera que eso fue lo que, la falta de control de eso fue lo que llevó al somocismo a irrespetar la autonomía universitaria. Acuérdate que después entraron a las universidades, pero un balazo hoy a atacar gente, etcétera, pues porque sabía que al fin de cuentas nos movíamos ahí. En León era más complejo, las calles eran más cerradas, pero bueno, siempre teníamos la oportunidad a través del Frente Estudiantil Revolucionario, a través del CUN, de crear situaciones de distracción que nos permitieran llegar a los puntos para hacer nuestro trabajo, de explicar la lucha que librábamos, las posibilidades del triunfo y motivar a la juventud de aquella época a integrarse, ya sea en la lucha guerrillera, en la lucha política, cooperando, apoyando, porque eso fue lo que hizo posible el triunfo, poder distinguir que no todos estábamos aptos, capacitados y posibilitados de agarrar un arma,
y de combatir militarmente. Es más, en un momento dado pudimos llegar a tener más hombres que armas. Y precisamente, aunque tuviera gente capacitada, no la podía ocupar porque no habían armas. ¿Ven? Entonces, ¿qué es el gran logro? Yo recuerdo que Carlos Fonseca decía que los días más tristes eran cuando no habían hombres para agarrar los fusiles, no cuando los fusiles fueran derrotados. Esto me lleva a un personaje que quiero recordar la historia. Nosotros como estudiantes le hicimos una manifestación a Mariano Fiallo de Anguren. Montones le hicieron a todos. Pero en una de ellas, que le rotulamos su casa, Mariano y Somoza son la misma cosa, ¿verdad? Y Adri Martínez, Somoza y Denis tienen los mismos tenis. Después descubrimos que estaban reunidos miembros de la Dirección Nacional en la casa de Mariano. No, más importante aún, y yo creo que es un homenaje a ese gran hombre que se acaba de partir. Lástima que yo no estaba en el país en ese momento. Hasta en Italia, me dice. Anduve en una gira de trabajo y me agarré unos días de descanso en Europa y, hombre, y supe partir de gente valiosa para este país como Mariano, como Emilio Álvarez Montalbán, César Madorquil, como el doctor César Madorquil, como Teófilo Alfaro. Bueno, cualquiera dice quién es Teófilo Alfaro. Teófilo Alfaro es un campesino que fue mi cuartel general en las operaciones en Madrid. Un campesino analfabeta, tuve que enseñarle a leer a él, a sus hijos, y un hombre totalmente entregado, aunque el que lideró la incorporación de toda esa familia, todos los Alfaro, a apoyar la guerrilla, era Isidro Alfaro, que fue el primero que recluté. Entonces, todos estos murieron en mi ausencia, no pude acompañarlos, solo mandé a que... Su opinión Pero te quería hablar en el caso de Mariano, no era que estaba reunida en la dirección, no. Él tenía en su casa desde hacía ya unas semanas a William Ramírez y a Crescencio Rosales. Los dos de ellos estaban heridos, habían bajado heridos de la montaña. Y los había atendido, los habíamos logrado mover a León, los atendió ese doctor gran hombre que afortunadamente está vivo, sigue siendo mi médico, el doctor Joaquín Solís Piura, los atendió y bueno, el lugar más seguro para tenerlo era en la casa de Mariano, que le llegaban a pintar los estudiantes de la época, que él era la misma cosa que Somoza. Yo incluso recuerdo que cuando triunfó la revolución, me asumí la tarea de ir a la universidad, a asamblea, con los estudiantes y profesores a informar qué era lo que hacía Mariano. Porque claro, triunfó la revolución y hay muchos que creen todavía que Mariano era un somocita, no sabe que fue un colaborador, que era el hombre que no se hacía de la vista gorda y nos abría las puertas en las noches de la imprenta universitaria para que llegáramos a imprimir los comunicados, los boletines del Frente Sandinista, trincheras que la sacábamos ahí, ¿me entendés? Entonces, y todo lo que apoyó Mariano, cómo se comprometió con la causa revolucionaria, de tal manera que sirva este recordatorio en la víspera del 35 aniversario para rendirle el homenaje que se merece por su compromiso con el sandinismo, que precisamente lo llevó después a jugar un papel como funcionario público totalmente ejemplar que todos recordamos. Bueno. La otra persona por la que le quiero preguntar que es don Emilio Montalbán. Yo no recuerdo usted platicando temas nacionales con don Emilio. Su concepto, don Emilio Montalbán. Bueno, Emilio fue un consecuente conservador, un consecuente hombre de ideas de derecha que, por supuesto, no pudo sustraerse y supo abrirse a ver los avances que iba teniendo el mundo, siempre manteniendo su principio de hombre de derecha. Si nos pusiéramos en la época juvenil, lo hubiera calificado sin lugar a duda como un reaccionario, pero fue un reaccionario aportativo, inteligente, reflexivo, que es lo que este país necesita. Vos hablabas algo de la oposición y el problema de la oposición es ese. El problema es, no, esto no sirve, ay, miren, estos sandinistas son bandidos. Ahora me estoy viendo pues, la ridiculez que están haciendo con este muchacho
Laureano, que sí tiene un reloj, y gente como con la trayectoria de Dora María Telle, Diego Torres, ocupando su tiempo para hablar que si el reloj es aquí, si el reloj es allá. Yo no sé, pues yo no le he visto ningún reloj a Laureano, pero a lo mejor es un clon chino. Yo estaba en Shanghái, en Beijing, y me compré una vez un Patek Philippe que todo el mundo creía que era de verdad. Ahí lo andan medido, se lo regalé. Entonces, pero bueno, sea lo que sea. Y, hombre, eso no es oposición. Emilio Álvarez analizaba, reflexionaba. Y aunque pudiéramos, como en efecto muchas veces, la mayoría de las veces no estuvimos de acuerdo, aportaba, hacía planteamientos. Y ciertamente que en los últimos años hicimos una buena comunicación. A veces nos mandábamos correos, me mandaba opiniones, lo acompañé en algunos homenajes que afortunadamente le dieron en vida. Él cuando lo recibía resaltaba que estaba yo ahí acompañándolo. Porque bueno, eso es, queremos un gobierno de reconciliación y unidad nacional. Y eso no estamos diciendo que queremos un gobierno todo sandinista. No sirve que haya gente que no piense como nosotros y que nos haga ver siempre y cuando lo hagan constructivamente, positivamente. Le voy a dar la fórmula a la oposición. Nosotros regresamos al gobierno por eso, porque fuimos capaces de hacer una oposición analítica, propositiva. ¿Ve? Nosotros nos dedicamos a decir, no sirve lo de la Violeta, no sirve lo de Arnoldo, no sirve lo de Bolaño. No, nosotros proponíamos. ¿Ve? Y eso nos hizo acercarnos con sectores que obviamente se nos habían enajenado por el fenómeno revolucionario, el proceso revolucionario, la guerra nos endureció, nos hizo chocar, la guerra de agresión que sufrimos después, ¿me entendés? Nos hizo chocar con muchos sectores, entonces habían muchas heridas que restañar y nuestra política de reflexión, de proponer soluciones, de estar presente en la búsqueda de una mejor Nicaragua, pues fue bajando esas tensiones y abriendo este diálogo que precisamente permitió llegar a este modelo que ahora es un modelo ejemplar. El modelo de gestión que impulsa Daniel, el modelo tripartito, el modelo de la triple alianza, nace de ese esfuerzo. Yo acabo de estar en Washington, pero también aquí lo dije en una conferencia con An Chan, que yo recordaba que el COSEP en esa época pues se había comprometido mucho políticamente, partidistamente. Recuerdo que el COSEP ponía editoriales en la televisión pidiendo que no votaran por Daniel en las elecciones del 2006, pidiendo el voto por Montealegre, ¿me entendés? Entonces ya no hablaba del gremio, no hablaba de cosas económicas. Y en ese año nosotros logramos entrar en contacto con CEAL, que es la que me acaba de invitar a Washington. CEAL es la Comisión de Empresarios de América Latina, capítulo de Nicaragua. Ahí estaba Carlos Pela, Ramiro Ortiz, Fernández Holman, Nacho González, Juan Pesa Casa, todos los grandes capitales del país. Y comenzamos un diálogo con ellos, ¿ven? Pensando en Nicaragua, cómo hacíamos para unir esfuerzos, no importaba si fuéramos gobierno o no gobierno. Y antes de las elecciones hicimos un acuerdo, que 15 días después de las elecciones, independientemente de los resultados, nos volvíamos a reunir para ver cómo juntos seguíamos trabajando por Nicaragua. Pues claro, 15 días después ya éramos gobierno electo. Y ahí nació todo este esfuerzo, de ahí nació la reunión del INCAE y todo lo que ahora vemos. Quiero seguir con este tema del diálogo con don Bayardo Arce, porque muchos critican el diálogo y la relación que tiene la empresa privada con el gobierno. Mi opinión personal es que están haciendo lo que tienen que hacer. Y la otra cosa es que el diálogo debería ampliarse más. Y quiero entrar en ese tema con don Bayardo Arce, porque esto del diálogo no comenzó hoy. Ya hubo una primera parte allá en los años 90, donde el Frente Sandinista se sentó. Ya regresamos.
El diálogo para mí es fundamental. Cuando oigo ahí gente que anda hablando de guerra, no sabe mucha gente lo que es la palabra guerra, pues, porque nunca ha tenido valoría una bomba de 500 libras, ni mucho menos. El diálogo con la iglesia para alguna gente como que todavía está a medias. Eso por un lado. Y por otro lado, el diálogo con los partidos de oposición. Rápidamente este tema, porque quiero entrar después al tema de la economía. Pero no solo eso, nunca han oído una bomba ni nada, sino que ni siquiera han leído un poco, porque decía von Clausewitz, el gran maestro de la guerra, que la guerra no es más que la política seguida por otros medios. Así es. En otras palabras, sigue siendo una expresión de la política y si te fijas, todas las guerras terminan en diálogo. Ahí vos ves ahorita, bueno, la gran bulla que se hizo contra el gobierno de Siria, que está atacando a su oposición, o lo que pasa en Ucrania, que qué barbaridad, los aparatistas, y el gobierno tiene que acabarlo, pero ¿me entendés? Porque el gobierno de Siria no puede combatir a sus opositores, pero el de Ucrania sí puede acabar con todos sus opositores. Y Israel sí puede acabar con todos los palestinos en la franja de Gaza. Es decir, es una doble moral. Pero en medio de todo este asunto de que por un lado, porque el colmo había a un vocero de los Estados Unidos diciendo que Israel no solo tenía el derecho, sino el deber de seguir bombardeando Gaza y matando gente, hombre. Ahí sí es válido, pero Siria no. Y si Rusia defiende a uno, entonces malo, pero ellos sí pueden defender. Ese es este mundo. Pero todos dicen al final, hay que buscar el diálogo. Hay que dialogar. Y Putin llama al presidente de Ucrania, hay que dialogar y buscar una salida. Y llamó al presidente de Israel, hay que, ¿no entendés? Porque al fin de cuentas, pues ni qué, vas a disparar y a disparar como en las películas del oeste hasta que nadie quede vivo. ¿Me entiendes? Es una locura, ¿me? Ahora, nosotros afortunadamente no vivimos esas situaciones y el diálogo es más urgente precisamente para mejorar las condiciones del país. El problema que tenemos nosotros es que los nicaragüenses es que a veces queremos en una sentada que se resuelva todo. Es una cosa imposible. ¿Ve? Bueno, los obispos dicen ellos que recogieron el sentir de la gente, pues no sé qué gente, con qué gente se relacionan, pues si uno ve quiénes son los que llegan más ahí, pues ya se puede imaginar, pero llevaron una lista de 1000 cosas que no se van a resolver de la noche a la mañana. Y están diciendo, y la respuesta, ¿quién puede pensar que si yo llevo 100 inquietudes al día siguiente tengo 100 respuestas? Cuando además estás enfrentando, como lo ha hecho Daniel con el gobierno, cómo salvar a la población de un enjambre de terremoto que estuvimos viviendo, que estábamos ya metidos en la lucha contra el tema del café, la roya, cómo modernizarlo, y a propósito de eso, ahí tenemos un déficit, hoy nos lo cobran los medios, ojalá lo haya leído el compañero Eduardo Centeno, que es el ministro del MAC, porque él es el que tiene que presidir la CONATRADEC, él es el que tiene que convocar a la comisión mixta que se formó para ver el tema del café. Yo sé que está también metido ahora en el tema del niño y él está muy ocupado, pero bueno, tenemos que organizarnos el tiempo porque no podemos, dentro del niño también hay que ver el tema del café. Entonces, con todas esas cosas que estamos haciendo, no, pero es que no han contestado, nosotros contestamos en la práctica, Daniel con su práctica va dándole respuesta a las inquietudes de la población y eso es lo que reflejan, precisamente, estaba leyendo la encuesta de MIR. ¿Qué es lo que refleja? Hombre, la gente está clara de que hay problemas. Y si hay problemas en la economía, todavía hay problemas de este empleo, de un problema de carestía de la vida, pero todo el mundo tiene confianza en que la economía va mejor. Entonces, el diálogo tiene que enfocarse a dar ideas de cómo hacer mejor las cosas. ¿Cómo hacía don Emilio, pues? ¿Cómo hacía Emilio Álvarez? Hombre, ¿cómo hacemos mejor el canal? Pues, ¿cómo evitamos daños medioambientales? ¿Cómo hacemos más efectivas las cosas? Pues yo estoy metido en lo del canal, pues yo me informo del canal igual que vos, sí, leyendo periódicos. Pero bueno, oigo gente que opina y da ideas y sugiere cosas. Y hay otros que dicen, voy a ir a decir que este canal, hasta allá metieron que era un recurso de algún lado. Ellos acusaron a Daniel de tener un disparate ahí. Entonces, eso es lo que marca la diferencia. Porque si vos me haces ver, hombre, eso que estás pensando es equivocado, yo tengo esta idea, hombre, ahí dialogar, porque oír la idea. Y ahí es donde puedo le hago el llamado al ministro del MACPOR,
porque ahí en la reunión creamos una comisión mixta para oír ideas. Es más, tenemos una tarea definida inmediata, que es crear un laboratorio del café. Es una barbaridad que siendo un país cafetalero, no tenemos laboratorio de café y mandamos a nuestro café afuera. Entonces, hay tareas concretas y eso solo el diálogo permanente, que es lo que Daniel ha orientado, que es lo que Daniel ha puesto de ejemplo en el caso del sector empresarial, del sector sindical, nos va a permitir seguir teniendo los logros, porque estamos teniendo dificultades. Hombre, lo de los terremotos, la arroya, la caída de los precios internacionales, ahora el niño, todo esto está teniendo impacto económico. Nosotros hemos estado trabajando en el gabinete económico haciendo una revisión minuciosa de nuestros cálculos. Y efectivamente, todo nos indica que podemos tener una desaceleración de nuestro crecimiento. Nosotros hemos calculado, cuando arrancamos el año, crecer un 4,5%, 5%. Eso es posible que se nos baje. Va a tener una repercusión en la ejecución presupuestaria porque somos muy responsables. Si nosotros los cálculos nos llevan, y ya Daniel incluso se lo hacía ver para gestionar más ayuda a la directora general del Banco Mundial que nos visitó hace poco, con la que estuvimos hablando del gabinete económico, hombre, lo más seguro es que hagamos un recorte del presupuesto, porque si no hay reales, no podés gastar lo que no hay, ¿ven? Pero eso nos crea vacíos que habíamos previsto resolver. Bueno, ahora, la economía, con todo esto, nosotros creemos que sí puede mantener un 4% de crecimiento mínimo, que es un buen crecimiento, ¿ve? No el que queríamos, ¿ve? ¿Por qué? Porque hemos tomado otras medidas. Acordate que hicimos una reforma a la ley de vivienda, hemos incentivado la construcción, porque aquí lo importante es que no estamos dependiendo de un tema. Yo leía a Carlos Muñiz, ¿ve? Que cuando estuvo en FUNIDE tenía el problema de decir, va caminando esto, pero, siempre pero, nunca yo vi en todo Carlos Muñiz, desgraciadamente. A lo mejor por eso lo cambiaron. Entonces no me estaba diciendo que con lo del canal, ¿ve? Él alerta con el malo la ley. Yo no tengo nada que ver con el canal. Sí. Yo lo que sí te puedo decir es lo siguiente: el programa económico financiero, el presidente Ortega, cuando me comisionó al frente de la comisión que lo elaboró, me dijo, no metas nada del canal. O sea, que nuestro plan económico no está dependiendo del canal. Y él lo dijo, si no me equivoco, el 19 de julio del año pasado. ¿Ven? Independiente de canal o no canal, aquí tenemos un futuro en la agricultura, en el turismo, en las exportaciones, en la economía, y tenemos que centrarnos en eso. Y nuestro programa económico financiero ahorita no tiene un peso calculado con el canal. Ahora, logramos el canal, camina eso, se logra el consenso y los recursos. Hombre, qué felicidad para Nicaragua, nos sacamos la lotería, todo. Habrá empleo, habrá una dinámica económica, habrá nuevos retos, porque imagínate, independientemente de que aquí pues, tenemos que trabajar, hay vi que van a ocupar 1000 retroexcavadoras. Yo fui a la inauguración del centro de entrenamiento del ANIMAC, que me invitó Dayton Caldera. 3-6 meses preparan a un técnico para manejar un aparato de eso. Si son 1000, tenemos que preparar 1000, no 1000, 2000, 3000, porque las máquinas trabajan 24 horas al día, los hombres no. ¿Ven? Entonces, hay que comenzar, INATEC tiene que pensar ya en reorientar sus cursos de capacitación, etcétera. Otros dicen, bueno, vamos a traer más gente y eso nos va a crear una demanda y nos puede crear inflación, cierto. Entonces tenemos dos caminos. Uno, produzcamos más comida, porque si van a venir 2.000, 3.000 técnicos de China, de Rusia, de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra, que todos esos países tienen interés, de Brasil, de Venezuela, entonces va a haber más demanda, produzcamos más comida, produzcamos más... Ahora, no logramos producir, hagamos lo que dejaste los gringos, traigan ustedes o hagan su comida y todo, mientras logramos levantar la producción. Todo eso son lo que tenemos que estar trabajando, cómo mejorar las cosas, cómo nos preparamos, no diciendo no. Y eso es diálogo. En los últimos 4 minutos, Tumarín, que eso era un efecto que desde 7 años se dice que el gobierno ha tenido... Yo le sugerí al presidente a inicios de año, y lo dije públicamente, que había que ponerse plazos con Tumarín. Yo inicié esas negociaciones y a mí me parece que
La perspectiva de Brasil, no sé si es de la empresa gubernamental o de la privada, es que pues quieren un negocio sin ningún riesgo. Sí. ¿Ves? Y no hay negocio sin riesgo en el mundo. Nosotros hemos dado una serie de facilidades porque comprendemos que, bueno, venir a arriesgar $1.000 millones no es así de fácil. Que es lo mismo que que lo hicimos con la refinería, que viene a 6.000 millones, o con el canal. Ah, va a venir un tipo a meter 1.000 millones, no, pero aquí tenés que cumplir hasta la última detalle, no hay nada, no viene ni un peso. Tenés que darle facilidades, tenés que ser flexible, etcétera, y en la medida en que arranquen las cosas, después las vas poniendo en orden. Y eso es lo que se ha hecho con Tumarín. Pero hasta donde entiendo, siempre están pidiendo algo más. Entonces, bueno, ya llegará el momento en que se tomen decisiones. Porque yo veo ya a Tumarín casi como un divieso. Es correcto. Sí, es que en el programa de generación de energía de aquí al 2020, ¿ve? Hay tener 253 megas que nunca arrancan. ¿Ve? Y eso un poco desestimula a otros. Y aquí tenemos, ya lo estaba diciendo David Castillo, tenemos la posibilidad de echar a andar Boboqué, tenemos... hay una cantidad de proyectos hidroeléctricos ahí mismo, menores, pero que entre todos sumados, pues te pueden sustituir eso, ¿ve? Pero no solo, hay gente dispuesta a hacer Tumarín en otros países. Sí. Yo me he entrevistado con empresas grandes, inversionistas, que están dispuestos. Nosotros, si Brasil no lo hace, mañana comenzamos nosotros. A mí me parece que los temas que he tocado con don Bayardo son temas de la vida nacional que nos interesan. Y esto me lleva, en los últimos 2 minutos, entonces, tenemos los nicaragüenses a través del gobierno un programa que pueda estar preparado para una crisis o hambruna nacional. Bueno, ya la comenzó, Daniel no anda perdiendo el tiempo, ya comenzó a importar frijoles y se está monitoreando todo el proceso productivo, porque si aquí nos escasea un rubro de la alimentación nacional, pues obviamente se buscarán respuestas en el mercado internacional. Yo dudo que aquí vayamos a hacer como ya hicimos en una experiencia no muy feliz, a decir como nos falta suficiente frijol ya no lo exportamos. No, si el mundo es de comercio internacional, yo puedo vender mi frijol y comprar frijol, yo puedo vender mi azúcar y comprar azúcar, ¿me entiendes? Para hablar de ejemplos generales, ¿no? Y entonces Daniel tiene precisamente una comisión para la soberanía y seguridad alimentaria del país, monitoreando la situación, y por eso es que ya se hizo esta primera importación de frijoles etíopes, que son iguales de los nuestros, los rojitos. Aquí lo importante, y por eso decía yo que llegamos a 35 años bien. Los últimos 3 años hemos tenido un promedio de crecimiento del 5%, el mejor de Centroamérica, envidiable en América Latina. Las perspectivas nuestras de todos los países, todo el mundo dice América Latina va a crecer 2, nosotros vamos a crecer 4, el doble, ¿me entendés? Sin canal todavía. Entonces, y todo eso no solo es cifras grandes, cifras en número, porque dicen, pero no todos lo sentimos, si estamos claros que todavía los logros no nos dan para todo. Hombre, pero la gente no puede ocultar que el PNUD nos ubica a nosotros entre los 6 países con mejores indicadores de seguridad ciudadana. No pueden ocultar que de acuerdo a las estimaciones de prevalencia de la subalimentación en América Latina, en el Caribe y la FAO, Nicaragua ha mostrado un avance significativo. Nosotros pasamos del 31.2 al 21.7. Nosotros, según la CEPAL, somos el segundo país en América Latina que más ha reducido la desigualdad en esta etapa. En la educación nosotros pasamos de gastar 3.7 del PIB que se gastaba en el año 2000 a casi 6% que estamos gastando ahorita. El informe de desarrollo humano, nosotros hemos bajado la pobreza de 48.3 a menos de 42 y la extrema pobreza de más de 17 a 14. Es decir, si estamos con 42
de pobreza y 14 de extrema pobreza, quiere decir que todavía tenemos problemas, nadie lo niega. Pero significa que hay una cantidad de gente que ya salió de extrema pobreza, hay gente que salió de pobreza. Y lo ves en las encuestas, gente que dice, hombre, yo ya he recibido el plan techo, yo he recibido el bono alimentario, yo he recibido, y todo eso me ha ayudado a mejorar el nivel de vida. Y ahí nomás te dicen otros, yo todavía no, y yo lo quisiera. Y tienen derecho. Y para eso es que trabaja el gobierno que preside el comandante Ortega, y ese es, digamos, el gran... el gran pastel que hay que cortar en el 35 aniversario. Seguir avanzando para lograr esas conquistas económicas para la mejoría social de nuestro pueblo y el desarrollo de nuestro país. Mucho gusto saludarlo. Gracias por estar con nosotros. Que Sor María Romero nos proteja de tanto bárbaro y de tanta barbaridad. Mañana, el día libre, nos vemos hasta el día lunes.